Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy les voy a enseñar cómo trabajar con un dispositivo portátil, es decir, desde una USB, poder trabajar la base de datos, PHP, y también manejar desde una USB nuestro IDE de desarrollo, ¿sí? El cual engloba lo que es trabajar con Angular, trabajar con PHP, JavaScript, entre otros. Esto les va a ser muy útil también para sus presentaciones y trabajos finales, para no depender de la máquina, porque pueden ocurrir problemas de ese tipo, ¿sí? Por ejemplo, en las instituciones o en universidades puede ocurrir de que ya tengan configurado una base de datos, un Visual Studio Code, pero que está configurado dependiendo de la necesidad de cada alumno, ¿ya? Y entonces este no es muy accesible y aparte no tiene las configuraciones que te gustaría tener. Entonces, en esta ocasión, para no tener problemas y poder trabajarlo desde cualquier lugar sin necesidad de volver a instalar todo, les voy a enseñar cómo generar su USB con las aplicaciones portables y no tener ningún problema de aquí adelante cuando coloquen su USB y puedan trabajar sin problemas. Para ello, necesitamos tener instalado o descargado ciertos programas. En este caso, los programas que vamos a trabajar van a ser el Beaver, el MySQL, el USB Web Server, que es nuestro USB para levantar nuestro servidor PHP y MySQL, y también vamos a necesitar el Visual Studio Code portable. Sí, son los medios con los que vamos a trabajar. Muy bien, entonces acá les estoy haciendo una demostración de lo que se va a hacer, ¿sí? Acá tenemos ya levantado nuestro servidor Apache, nuestro servidor de MySQL, y para poder trabajar nuestra base de datos, este programa llamado dbeaver, el cual tiene ya es el IDE para desarrollo de base de datos. ¿Se puede integrar con varias bases de datos? Sí, esa es la ventaja de este programa. No es exclusivo solamente para MySQL, sino que se puede trabajar muchas bases de datos, tanto SQL como no SQL. Y el Visual Studio Code, que en este caso la versión que hemos descargado es la Insider, que es con la que vamos a trabajar, que ya tiene también instalado todos los plugins que necesitamos. Todo esto les vamos a enseñar en este video. Ahorita los estoy abriendo solamente para que visualicen lo que ya se tiene y lo que ya está configurado. Fíjense que ya tengo acá configurado mis iconos. Y si vamos a la parte de extensiones, ya viene con mis extensiones ya incluidas. Ojo, no se cruza con las extensiones de otros desarrolladores que hayan podido instalar en alguna máquina. Estos son únicos y propios de lo que tú has podido instalar en este Visual Studio Code portable. Todas estas son las extensiones que se tienen que instalar, son las necesarias y las más utilizadas. Y aquí yo ya les enseñaré poco a poco cómo configurarlas e instalarlas cada una. Y eso sería, ¿sí? Ahí está mi código, ahí está mi archivo. Dicho sea de paso, este archivo ya está configurado, esta es mi base de datos. Si yo quiero ingresar a la base de datos también, ¿sí? Fíjense que el Apache y el MySQL están configurados ya con un puerto y con un puerto para la base de datos directamente diferente, no la clásica. ¿Por qué? Porque suele suceder que la base de datos la hayan levantado con el puerto 80. Entonces nosotros para no tener ese inconveniente le hemos puesto puerto 81 y en el puerto MySQL 3307, que es con las que vamos a trabajar. Dicho sea de paso, como ya ha sido levantado, vamos a probar. Levantamos y efectivamente en mi localhost de mi servidor con puerto 81 está levantado y mi archivo index.php2 o mi archivo de aquí ya está levantado. Para poder probar que efectivamente es correcto, vuelvo a hacer, ejecuto y ahí está, ¿sí? Y para la base de datos, efectivamente, como les comenté, esta tiene para conectarse con varias bases de datos. Tienes toda una sabana de bases de datos para poder conectarte. Pero en nuestro caso, solamente para este desarrollo va a ser MySQL. La base de datos, y acá también quiero recordarles que la base de datos con la que trabajamos, en este caso, tiene una contraseña. Y esa contraseña por defecto para este servidor es USBW. Probamos conexión y efectivamente hay conexión, ¿sí? La finalizamos y acá ya tenemos nuestra base de datos con nuestras bases creadas. En este caso no tiene nada, así que no hay nada. No se preocupen, eso vamos a hacer una configuración posterior, un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Aquí empezamos.
Lo mínimo que necesitamos es primero descargar todos nuestros archivos. Para la base de datos necesitamos ingresar a la página de Vivir.io y descargar la versión. La versión que tenemos que descargar no es el installer, sino el Windows.zip, es decir, la versión binaria, los zipiados. Entonces acá seleccionamos y hacemos clic donde dice Windows.zip. Ese es para el ID de desarrollo de base de datos. Para Workbench se podría hacer también lo mismo, sí, se puede trabajar, pero no está funcionando muy bien para lo que es portables. Lo que tendrían que hacer es instalar el Workbench en cada lugar que quieran probar, ¿no? Pero ya sería un paso más adicional. Entonces, lo descarto por el momento. El otro y el principal de todos es el USB Web Server. Este sistema nos permite levantar nuestra base de datos y nuestro servidor PHP. Dicho sea de paso, les comento de que el servidor y PHP que tiene actualmente en el USB Web Server versión 8, que es este de acá, ¿sí? Le hacen un clic y automáticamente se descarga, ¿sí? Esta versión USB Web Server 8 ya tiene por defecto instalado el PHP 8 y la base de datos 5 y algo, ¿sí? Que es la última versión con la que estamos trabajando actualmente. Entonces, sí la recomiendo. Si ustedes quieren otras versiones anteriores al PHP 8 y quieren que sea menor, entonces tienen que buscar en el USB Web Server versiones anteriores instaladas para que puedan trabajar con eso. Pero ya eso va a la decisión de cada uno. ¿Sí? En todo caso, aquí es descargar esta versión, el USB Web Server versión 8.6, que les va a dejar un binario también, es decir, un archivo no para instalar, sino para comprimir y guardarlo en algún lugar que ustedes necesiten, ya sea la USB o cualquier otro lugar. Finalmente, también necesitamos ingresar al Visual Studio Code, ¿sí? Y en el Visual Studio Code para descargar, acá sí tener un detalle. Tenemos tres versiones, el Windows, la Web y el Insider Edition. Nosotros escogeremos para esta ocasión el Insider Edition. Y dentro del Insider Edition no van a poner esta opción que es el instalador, no, sino me van a buscar la opción zipiada, es decir, el que ya tiene la instalación con el binario. Y aquí escogen, de acuerdo a sus sistemas o con los que van a trabajar mayormente, o x64 o x86. En nuestro caso hemos descargado el x64, que es la más común en todos los equipos. Y eso sería todo. Pero faltaría algo más. Nosotros, para poder trabajar con el USB Web Server, ¿sí? De acuerdo a esta página, tienen que ingresar a esta página porque el USB Web Server requiere algunos pasos o requisitos mínimos que tenga la computadora para que pueda funcionar sin problemas, tanto para el PHP como MySQL. Para eso necesitamos dos programas. Uno, un programa que me valide que efectivamente tengamos toda la redistribución de DLLs de Windows, ¿sí? Para el caso de que trabajemos con Windows, que es este programita llamado check-bcredits.exe. Entonces le hacemos clic ahí y automáticamente te muestra qué programas estarían faltando. Si es que te sale una gran sábana de programas que te están faltando, porque te sale una ventanita, se recomienda instalarlos. Y ahora el detalle es cómo los instalo. Pues ahí viene el otro detalle. Necesitamos este enlace a este programa, que es el que ya contiene toda la redistribución necesaria para que funcione nuestro USB Web Server de Visual Studio Más. Ese es un pasito adicional, ¿sí? Ocupa 95.5 megas, ¿sí? Y la pueden descargar de cualquiera de estos servicios. Iniciamos de ingresar a esta página, la descarga, y con eso instalaríamos todas las DLLs necesarias para que funcione en cualquier equipo. Este es el único programa que sí o sí necesitamos instalar en todos los equipos si por A o B no funciona tu base de datos o no funciona tu PHP. Que lo más probable es que sea porque esa computadora no tiene todas las distribuciones del Visual en Windows para que funcione en nuestro equipo. Todos estos enlaces yo se los voy a dejar en el video para que los puedan tener y descargar. Al final, si ustedes descargan, van a tener todos estos programitas, ¿sí? Acá tengo uno de más. Entonces, ¿cómo funciona nuestro USB? Para eso tengo acá una USB limpia, ¿sí? Lo único que se tiene que hacer es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es primero extraer todos, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, extraer todo. Lo van a poner ahí, extraer. En mi caso no tengo instalado. Esta es una computadora virtual, por lo cual no tiene nada instalado. Es una computadora en blanco, por así decirlo. A la justa fue instalado Windows 10 y es una versión light.
que si ustedes quieren que les enseñe cómo instalar esa versión, pues gustosamente les puedo enseñar si usted me lo pide. Dicho sea de paso, todo esto que estoy probando es en una máquina virtual. Si también desean que les explique eso, también les puedo enseñar. Listo. Vamos a extraer cada uno de ellos. Sí, vamos a extraer también el runtime. Vamos a extraer también nuestro dbeaver. Ya está. Y finalmente nos está faltando el USB Web Server. Entonces también lo extraemos. Listo. Ya está. Entonces acá ya tenemos descargado el dbeaver. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es jalar esto y lo vamos a poner aquí. Vamos a nuestro USB Web Server, que está bien. ¿Sí? Vamos al Visual Studio. Este es el runtime. Y este es el insider. Correcto. Ya está todo configurado. Lo único que tenemos que hacer ahora es copiar estos programas, ¿sí? Esos tres principalmente y este cuarto por si acaso, más el validador, y nos vamos a nuestra USB. Aquí ustedes la copian como ustedes gusten. Yo le voy a crear una carpeta llamada portables y dentro de ese portables voy a copiar todos estos archivos. Entonces se está copiando. Le pondré una pausa para que no demore mucho tiempo. Es decir, mientras que demora, que son 7 minutos, no tengamos que esperar los 7 minutos en el video. Listo, ya termino de copiar. Ahora lo que vamos a hacer es renombrar algunos para que se vea más, para no llamar mucho la atención. ¿Sí? Primero, esto si lo dejamos, Visual Studio Code Insider, le vamos a colocar un nombre más bonito. Vamos a borrar todo esto, vamos a poner simplemente Visual Studio Code y la palabra Insider. No, así no, ese code. Listo. Entonces, una vez hecho esto, hay que hacer unas pequeñas configuraciones aquí. El primero es el Visual Studio Code. Para que esto funcione y sus extensiones funcionen, tienes que crear una carpeta llamada data. Entonces acá la vamos a crear la carpeta data. Esta carpeta data, cuando tú comiences a instalar tus extensiones, se va a llenar. Entonces vamos a configurar ahora, lo primero que vamos a configurar ahora es el Visual Studio Code. ¿Sí? Entonces voy a maximizar esta ventana. Hago doble clic sobre el programa. Voy a cerrar. Me va a preguntar siempre, le voy a quitar esta aspa, voy a poner ejecutar. Y acá tenemos el Visual Studio Code. Sin configurar, que recién lo vamos a configurar. Fíjense que si vamos a extensiones, no tiene ninguna extensión instalada. ¿Ves? Instalaciones 0. Ya, listo, ya me cargó. Entonces, lo primero que vamos a instalar son las extensiones de Angular. Yo les voy a dejar en líneas abajo del YouTube, es decir, en los comentarios, les voy a dejar cuáles son todas las extensiones que tienen que instalarse. Pero de todas maneras aquí en el video les voy a indicar cuál es. El primero es el Angular Language Service, que tiene 4.9 millones de descargas, que pertenece al editor de Angular.io. Ese es el principal, el mismo Angular. Entonces se instalamos. Es la distribución de Visual Studio Code, pero hecha por el mismo distribuidor de Angular. Entonces es de Google. Instalamos esta extensión. Después necesitamos otro, como trabajamos con Bootstrap, necesitamos descargar el Bootstrap. Entonces para eso buscamos Angular UI. Acá escribimos UI y escribimos la palabra Bootstrap. Uy, ¿no pasó algo? Se cerró. A ver, volvamos a intentar. Como esta es una máquina virtual, parece que no me está aguantándome la configuración que le he puesto. Entonces voy a tener que cerrar algunas cosas. Como esto ya lo tenemos configurado, ya lo voy a cerrar. Y este servidor Apache lo voy a cerrar también. Listo.
esa manera tengo espacio para esto. Entonces volvemos a abrir. Vamos a File. Vamos a extensiones. Esperemos un ratito. No se terminó de descargar la extensión de Angular. Entonces vamos a escribirlo. Esperemos un ratito que cargue. Volvemos a instalar. Aparentemente no se terminó de instalar. Lo instalamos. Estas extensiones son muy importantes porque, sobre todo para Angular, porque te ayuda a completar código y sobre todo te ayuda a identificar las variables que estés trabajando en Angular dentro de TypeScript, te ayuda también a las importaciones y a la generación de los componentes. Es decir, a manera visual es una gran ayuda, salvo que alguien domine mucho el lenguaje y no necesite de una ayuda visual. Entonces, en ese sentido, pues no es necesario. Le pondré una pausa mientras que está descargando, ¿sí? Para no consumir mucho tiempo. Listo, ya se descargó. Ahora escribimos Angular UI y descargamos esta opción que dice Angular UI Bootstrap Snippets. Voy a hacer un poquito más a la derecha para que se logre visualizar cuál es exactamente. Es este. Este pertenece a Ehrman, entonces lo instalamos también. ¿Para qué nos ayuda esta extensión? Es justamente para complementar código PHP. Son snippets, es decir, tú pones una palabra en especial, como este por ejemplo, y automáticamente te rellena todo el código. Aquí en esta documentación te dice cuáles son todos los comandos que puedas tener para usar Bootstrap. Solo basta con colocar la palabra UIB y automáticamente vas a ver la sábana de palabras claves resumidas para poder inyectar todo el código que necesitas, ¿no? Eso es una ayuda visual y una ayuda para programar, pues sí, por eso también lo estoy incluyendo. Y aparte, es lo recomendado de acuerdo a una gran cantidad de personas que trabajan con Visual Studio Code. En otras palabras, de acuerdo a la comunidad. Listo, una vez instalado el Angular UI Bootstrap Snippets, instalamos ahora el Angular CLI. Este programa, Angular CLI, es también muy importante porque con este te podrías ahorrar o ejecutar los comandos de instalación de componentes, de módulos, de bytes, service, archivos y otras cosas. Cuando tú le haces un clic derecho al programa, automáticamente acá te aparecen estas opciones. Entonces, también es útil, ¿sí? En caso de que te olvides los comandos para poder generar componentes, para generar servicios, para generar pipes o módulos. Entonces, también es útil. Este programa lo descargamos de Seller the Core, ¿sí? Listo. Una vez descargado ese, ahora esos son los únicos 3 programas útiles para Angular. Lo que sigue es para ayudarnos a programar en HTML. Uno de esos es el autoclose. Este de acá es un programa muy útil, sí, que lo recomiendo porque con esta extensión automáticamente cuando tú programas y abres una etiqueta, automáticamente se te cierra la etiqueta. ¿Sí? Creo que por acá no se visualiza, pero hay una opción donde te permite visualizar. Es muy útil, sí, porque tú simplemente abres la etiqueta P y automáticamente hacia la derecha se te cierra la etiqueta. Entonces, esto es muy útil. Sí, de todos los que hemos probado, este es muy útil. Por ejemplo, acá creo que hay unos ejemplos. Digamos que creamos la etiqueta HTML, ¿sí? Cerramos y automáticamente, si se dan cuenta, inmediatamente se cerra la etiqueta. Ponemos el body y automáticamente se cerra la etiqueta de atrás. Entonces, es muy útil. Lo otro que seguiría es la etiqueta auto import. Esta etiqueta también es muy útil no solo para JavaScript, sino también para Angular, ayuda en Angular y también ayuda para PHP. Son los famosos import, ¿sí?
es el auto-import. Tú escribes la palabra import y automáticamente te autocompleta el código. ¿Sí? Útil para TypeScript y JavaScript. Bueno, en realidad TypeScript. Entonces también lo instalamos. Esa es una extensión que me estaba olvidando que era útil para Angular o los programas basados en TypeScript. Otro para el HTML es el Color Hit Light, este de aquí. Este programita es muy útil porque te ayuda a decodificar los colores. Si tú tienes codificaciones en código hexadecimal o RGB, este automáticamente se pinta para indicarte qué colores con el que estás trabajando en el HTML. Muy útil, pues sí, de acuerdo a la necesidad que podamos tener, es muy útil. Porque recordarse estos códigos no siempre uno se acuerda. Entonces con esto te va a ayudar visualmente a saber qué color es el que está configurado dentro de tu creación de tus plantillas HTML o también hojas estilo cascada. Color Highlight. Tiene 5 millones de descargas, por lo que pueden darse cuenta de que efectivamente es muy solicitado. Después tenemos el Slim. Este también es un plugin muy útil. ¿Sí? Esto es para JavaScript. Es un complemento. ¿Sí? Que te permite integrarlo con el Visual Studio Code y en tu programación. Entonces lo descargamos. Seguidamente, para lo que es JavaScript, descargamos también este programa. JavaScript, así van a colocar, y justo el JavaScript ES6 CodeSnipe. También es un útil programa, una extensión útil opcional, que al igual que en el UI Bootstrap, este también JavaScript Snippet tiene ciertos comandos que si tú colocas, funciona tanto para JavaScript, TypeScript, JavaScript React y TypeScript React. Es decir, si trabajas con Vue, JS y React, este es muy útil. Simplemente pones ciertas palabras y automáticamente te genera los imports o comandos que tú necesites. Acá está toda la lista de sábanas de comandos útiles que tú puedes colocar y automáticamente te lo autocomplete el código. Entonces, muy útil. Otro programa también para HTML y JavaScript que puedo recomendarles es el Trailing Space. Así se escribe, Trailing Space. Programa muy útil para aquellos que, digamos, generan espacios en blanco, códigos basura o espacios en blanco en su código, pero que no deberían de haber. Este programa te los identifica y te los muestra, pintándotelos de rojo, tal cual como ven en esta etiqueta. No solo es para HTML, sino funciona para cualquier código que estés colocando dentro de Visual Studio Code. Entonces, útil. Lo descargamos. Otro programa que también les recomiendo para el HTML y JavaScript y cualquier otro lenguaje que trabaje es para poder ver, identificar las indentaciones. Para este se les recomiendo descargar el IDE Rainbow. Entonces acá, hacemos clic acá y cada vez que identa, cada línea se va pintando de un color. De esa manera identifican dónde está la línea de ese código. ¿Muy útil? Pues sí, sobre todo para aquellos que quieren trabajar la estética de su programa y de todo uniformizado, ¿sí? Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, estas indentaciones se pintan así, de la manera que identificas esta variable está asociada con este while está asociado con este otro. ¿Muy útil? Pues sí. Te sirve para Python, es demasiado útil. Para otros lenguajes también. No solo es para Python, ojo, esto es para cualquier programa. Entonces lo instalamos. Dicho sea de paso, les comunico que Visual Studio Code trabaja con una gran gama de lenguajes de programación, no necesariamente PHP, no solamente HTML y JavaScript. Listo. Con eso hemos instalado todas las extensiones para el HTML, JavaScript y Angular. Nos estaría faltando para PHP y algunas otras cosas adicionales. Ahora, para lo que necesitamos para PHP, hay un programa llamado PHP, ¿dónde está? Extension Pack. Les recomiendo que descarguen. Incluye dos extensiones, uno que son los necesarios, el PHP Debug y el PHP IntelliSense. Entonces descargamos esto, muy útil.
El IntelliSense es para poder identificar este código PHP, es decir, te ayuda visualmente a identificar variables y métodos propios de PHP. Te autocompleta código. Y el otro que necesitamos descargar y que les recomiendo es el PHP IntelliFence. Uno es el IntelliSense y el otro es el IntelliFence. También lo recomiendo. Se complementa. Entonces vamos a terminar, espera que termine de descargar. Y es que debe descargar, descargamos también el PHP IntelliFence. Lo complementamos. Si se dan cuenta, tiene un gran apoyo de la comunidad, tiene más de 8 millones de descargas. Esas tres extensiones son las recomendadas para poder trabajar PHP. ¿Sí? Son mis recomendaciones para PHP, JavaScript, Angular. Ahora, con eso hemos descargado todas las ayudas visuales para lo que es PHP, Java, Script, TypeScript, HTML y Angular. Ahora lo que les voy a indicar son programas complementarios que también son necesarios para poder trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces vamos a descargar uno que está faltando, que es el IntelliCode. Este también me está olvidando de descargar. Este programa es muy útil. Es de Microsoft y es una especie de asistente virtual de desarrollo que te ayuda a complementar código también para cualquier otro lenguaje. Les recomiendo que lo descarguen, sí. Fíjense que ahí cómo me ayuda a complementar código, ¿ves? La inteligencia artificial te ayuda a decir, estos son los que necesitas completar, entonces te los completa. ¿Útil? Pues sí, te ayuda a complementar código. Ya, entonces también vamos a descargar el IntelliCode. Y ahora, para poder trabajar colaborativamente, existen dos programas que yo recomiendo. Uno, para poder trabajar código en línea, está el iShare. Entonces, les recomiendo instalar el iShare. Ese es para poder trabajar en colaboración en línea y en tiempo real código. ¿Sí? Otro programa, aparte para herramienta colaborativa, pero ya con respecto a los desarrollos, que ya llega integrado, que es el Git. Les recomiendo el Git Lens. Git Lens es una buena herramienta que te permite, te ayuda. Esperamos un ratito. Git Lens es una herramienta que te ayuda a ver por cada línea de código, ¿sí? O segmento de código, quién ha hecho la modificación y cuándo fue la última vez que modificaron el código. Entonces es muy útil, sobre todo para poder ver el historial de cambios por línea. Y esos serían básicamente todas las extensiones que recomendaría. Ahora, una última extensión que recomendaría, pero es solamente para el tema visual, ¿sí? Es con respecto a sus archivos. Por ejemplo, voy a abrir un archivo, voy a Open Folder. No, ahora que recuerdo no tengo ningún programa acá. Entonces, solo me queda mostrarle la extensión. Pero sí lo recomiendo. Es Material Icon. Es como para poder, simplemente por estética, mostrar de otra forma los archivos que se están trabajando, ¿no? En tu proyecto. Entonces acá, como puedes ver, hay una gran sábana de iconos. Esos iconos de tus programas aparecen así. Ya no aparecen estáticos, sino aparecen de acuerdo al programa que corresponde. No sé si acá hay un ejemplo para que se pueda visualizar, pero es muy útil. Yo les recomiendo que instalen, ¿sí? Para sus carpetas, para todos sus proyectos. De manera visual es muy útil. Y es muy apoyado por la comunidad. Fíjense cuántas descargas tiene, 17 millones de descargas. ¿Cuál es material y content? Y esos serían todos los que recomiendo. Y con eso hemos instalado todas las extensiones. Con esas extensiones, si vamos a cualquier lugar, ya lo vamos a tener visualmente visible, o instaladas, perdón, en su USB para poder ser utilizadas en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá
Vamos a borrar esto y vamos a tener que reiniciar la máquina para que veamos efectivamente todas las instalaciones que hemos hecho. Esperemos un momento. Está instalando y está cargando. Poner una pausa para que no tengan que esperar ustedes. Bueno, ya terminó de cargar, o por lo menos ya terminé de cargar lo principal. Sí, fíjense que hemos descargado 19 extensiones aproximadamente según esto. Entonces todas estas son muy útiles, de las cuales algunas todavía se están terminando de instalar. No se han terminado de instalar todas. Ya, esperemos un rato que terminen de instalar. Pondré otra vez pausa. Pero todas estas son muy útiles, jóvenes. Listo, ya terminaron de instalarse completamente todas las extensiones. Para el caso del Material y Condense, si les aparece esto es para escoger cuál es el diseño que ustedes necesitan trabajar. Por defecto, SETI es el diseño para los iconos de Visual Studio Code. Pero nosotros, como hemos instalado Material y Condense, vamos a seleccionar Material y Condense. Y listo, ya está. Eso sería todo. Cierro Visual Studio Code, con eso ya se ha instalado. Fíjense por favor que en esta carpeta data que hemos creado, ahí es donde se han colocado todas las extensiones que hemos instalado. Es necesario crear esta carpeta data. Si no se crea esa carpeta data antes de instalar los plugins, muy probablemente estos se instalen en la computadora, pero no en la USB. Entonces, tener en cuenta eso, por favor. Ese es un paso previo antes de instalar los plugins, para que los plugins estén instalados en esta computadora. Ahora, empezamos a configurar el dbeaver. El dbeaver no se configura en sí, solamente se hace doble clic sobre el programa y ya está. Lo ejecuta y ya tienen el dbeaver para usar. Hay que esperar que cargue. Me parece que no le he puesto cargar. Por si acaso hago doble clic de nuevo. No, creo que ya dice ya. Ahora presionamos control suprimir para verificar. Sí, ya se ha ejecutado. Está cargando seguramente. En todo caso lo finalizo y lo vuelvo a ejecutar. Listo. Vuelvo a ejecutar. El dbeaver, como les he comentado, es un programa muy útil. Es un ID de desarrollo para poder trabajar la base de datos. Entonces, este programa es muy útil para ese propósito. ¿Sí? Este es desarrollado por la comunidad. Tenemos dos opciones, la versión Pro y la versión Community. La versión Community, como la pueden ver, es una versión hecha de la comunidad para la comunidad. Es libre, es gratuito hasta cierta parte y podemos conectarnos a muchas bases de datos, Oracle, PLSQL, Oracle, MySQL, Postgres, entre otras bases de datos. Aquí no es mucho la configuración, ¿sí? En realidad, solamente lo único que tienen que hacer es conectarse a su base de datos y eso es todo. Esto es para aquellos que no quieran trabajar la base de datos de MySQL con el PHP MyAdmin, que es el que trae por defecto el servidor web que tenemos ya descargado, que en este caso se llama USB Web Server, ¿no? Si no quieren trabajar con el PHP MyAdmin, entonces el dbeaver es una buena opción. Es portable y se puede trabajar directamente. Está demorando mucho, no por el tema de la USB, sino es más que nada por un tema de mi máquina virtual, que no le he asignado muchos recursos. En todo caso, voy a tener que asignarle más yo recursos para que esto funcione sin problemas. A ver que cargue. Ya termino de cargar el dbeaver. Acá, obviamente, para que esto trabaje tienes que tener primero levantado la base de datos. No puedes conectarte de frente al servicio si antes no has levantado la base de datos. Para levantar la base de datos, claro, previamente se tiene que haber levantado nuestro servicio.
El USB Web Server es en nuestro servicio, ¿sí? Este es nuestro servidor o este es nuestro lugar donde vamos a trabajar, donde levantamos nuestro servidor PHP y también conectamos con nuestra base de datos. Aquí sí hay que hacer una previa configuración que se hace solo una sola vez, no se tiene que hacer cada rato, ¿sí? Es primero ingresar al USB Web Server y configurar el lenguaje. En este caso, el lenguaje, para que sea más sencillo para nosotros, vamos a escoger español. Una vez escogido español, nos vamos a configuraciones y en configuraciones el puerto y el puerto MySQL tienen que ser diferentes. Por lo general ustedes van a tener 80 y 3306. Así. Entonces nosotros le vamos a cambiar. No va a ser 80 ni 3306, sino le vamos a poner puerto 81 y en el MySQL 3307. Guardamos los cambios. Aceptamos y cerramos. Y cerramos. ¿Sí? No significa que con eso ya hemos terminado la configuración. Tenemos que configurar nuestro PHP por si es que no usamos el IDTViewer para poder trabajar detrás de datos. Si queremos trabajar con PHP vamos a tener que hacer esta configuración. Nos vamos a un archivo, buscamos aquí un archivo llamado config.inc.php, le hacemos un clic derecho y le abrimos con, no importa con el ID de desarrollo, con cualquier programa, en este caso bloc de notas de preferencia, y acá lo que vamos a tener que hacer es hacer un cambio. Y eso también tienen que hacer cuando programen en PHP. Por defecto, cuando ustedes ponen el host en su conexión de base de datos es localhost. Pero si por A o B el puerto ha cambiado, ya no van a poner localhost, sino van a poner 2.3307. Estos dos puntos más el número son para indicar que el localhost no está conectándose en el puerto por defecto, sino se está conectando a un nuevo puerto. Y en este caso ustedes especifican el nuevo puerto que han configurado previamente en el USB Web Server. En este caso sería 3307. Guardan, ¿sí? Cierra y eso sería todo. Esta configuración solo se hace una vez, no la tienen que hacer varias veces. Otra consideración también que tienen que tener en cuenta es que la base de datos que se crea por defecto tiene ya una clave y tiene una contraseña. Y esa clave es, el usuario es root y la clave por defecto es USB, y al final la palabra W para decir que es de web server. O sea, en otras palabras, sería USB o sea, todas estas cuatro primeras letras. Y listo, ya lo tenemos ya. Y eso sería todo. Y con eso ya estaría funcionando su servicio. Entonces vamos a levantar nuevamente nuestro servicio. Si todo está funcionando correctamente, Apache y MySQL van a estar en verdes. Pero puede ocurrir que por más que hayan hecho esa configuración y también hayan cambiado el puerto, siga saliendo un rojo o MySQL no levante. Para esas ocasiones, cuando ocurra eso, mi recomendación, este tercer programita o esta tercera carpeta visual-c-runtimes all-in-one, ¿sí? Esta es necesario instalar. ¿Por qué? Porque es muy probable que la computadora donde estén probando no tenga instalado todas las distribuciones necesarias para que funcionen correctamente nuestro servicio. Entonces, esto ya está, este ya es un pack completo, ¿sí? Que tiene todo lo necesario y simplemente tienen que ejecutar el que dice install all. Entonces hacemos clic, ejecutamos y este es el que se va a encargar de ejecutar todo. Claro, nosotros tenemos que darle la continuidad, ¿no? Tenemos que ejecutar. Si ya está instalado, simplemente se pone a aceptar. Si ya está instalado, se pone a aceptar, porque en mi caso ya tengo instalado, ¿sí? Pero va a haber ocasiones donde de repente no tenga instalado nada, entonces sobre ese se va a volver a reinstalar esto, ¿sí? No se preocupen si sale un error, solamente ponen aceptar, 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 puro siguiente, siguiente, ejecutar y siguiente. Y como se pueden dar cuenta, se están instalándose todas las distribuciones, ¿sí? Año por año, desde el 2005 hasta la actualidad. Entonces acá se están instalando, se está ejecutando y listo, terminó. Una vez que termine, solito se cierra. Y con eso ya no van a tener ningún problema. Ahora, este programita también es uno necesario que te va a decir, digamos, si te está faltando alguno en particular, ¿no? Que puede ser que sea necesario. Claro, este es genérico, porque este en realidad pertenece al One Server, pero también funciona en el USB Web Server. No necesitas todas, ¿sí? Porque para One Server sí faltan algunas, pero para el USB Web Server no. Y eso sería todo.
Entonces voy a levantar nuevamente mi servicio y ahora lo que les voy a hacer es explicarles cómo funciona el dbeaver o cómo lo puedo trabajar, ¿sí? Entonces para ello primero tengo que tener levantado mi servicio. Recordar que en MySQL está configurado con el puerto 3307. Esto yo ya lo había configurado previamente. Entonces voy a hacer un clic derecho solamente para poder editar la conexión y vean qué es lo que se ha configurado. Este programa es similar al Workbench, así que dicho de una forma más sencilla es como la alternativa a usar el Workbench. Sé que el Workbench tiene sus facilidades, pero lamentablemente para lo que es USB todavía no he encontrado una opción válida. Entonces acá en Server Host ponen localhost, pero en el puerto, en lugar de colocar 3306, colocan el puerto que han configurado. Para mi caso, y la configuración que les recomiendo es que colocan el puerto 3307, que es la que he colocado. En la base de datos no es necesario que coloquen nada, en el nombre de usuario root y en la clave la que les he dicho, USB-W. Normalmente cuando tú ejecutas esto la primera vez se van a descargar unos drivers para poder conectarse a MySQL. A ellos solamente pónganle aceptar y ejecutar si es que les aparece. Y si ya está todo configurado, simplemente lo que hay que hacer para antes de poner a aceptar es probar si efectivamente hemos colocado correctamente las credenciales. Para ello, hacemos clic y si todo está correcto, te va a salir el mensaje conectado. Aceptas, aceptas y ya está, configurado. Entonces acá, si te das cuenta, aparece mi base de datos. Ahora, acá viene el detalle. ¿Cómo creo una base de datos usando el dbeaver? Solamente para poder culminar ese tema del dbeaver, ¿no? Su uso. Simplemente le hacen un clic derecho en Database y ponen aquí en la opción que dice Crear nueva base de datos. Entonces hacemos clic y aquí le colocamos un nombre. Digamos que le pongamos prueba. Aceptamos y ya se creó nuestra base de datos. Lo que hay que hacer ahora es, digamos, crear nuestras tablas. Entonces hacemos un despliegue, desplegamos y en tablas hacemos clic donde dice crear nueva tabla. Y acá en nuestra nueva tabla le vamos a poner, no sé, tabla 1, es decir, el nombre que ustedes quieran. Aquí le colocan una descripción para poder entender de qué consiste esta tabla. No es obligatorio, si quieren la colocan. Las columnas, ¿cómo se crean? Pues las columnas se crean acá. Tienes que hacer clic aquí, le haces un clic derecho y pones crear nueva columna. Entonces aquí en la nueva columna tú defines, ¿no?, el nombre de tu columna. Por ejemplo, vamos a poner que sea ID prueba. Y acá donde dice tipo de dato es donde tú colocas el tipo de dato. En este caso tú tienes todas estas opciones. Bueno, en este caso como es una PK y es un autoincrementable, entonces le ponemos entero. Si queremos que sea autoincrementable, simplemente le marcamos aquí en estos corchetes una V, un clic, para que automáticamente el sistema lo reconozca. Y aquí también una V para que el sistema también lo reconozca. Con esto estamos diciendo que nuestro primer campo tiene un tipo de dato entero, le estamos diciendo que no sea nulo y que sea autoincrementable. Ese es para el primer campo. Para los demás campos ya se definen de acuerdo a cómo se necesite, ¿no? Por ejemplo, voy a crear uno nuevo, voy a poner acá crear nueva columna y le vamos a poner acá nombre, por así decirlo. Aquí es un varchar de 100. Si quieren modificar el tamaño de la dimensión, simplemente borran y ponen acá el tamaño. Y acá, si quieren que no sea nulo, le hacen un clic. Pero si no hay problema que sea nulo, entonces no le dan nada. Aceptan y eso sería todo. Y así van creando cada uno de sus campos. Lo que sí es obligatorio y el sistema te pide es que crees una llave primaria. Entonces, para crear una llave primaria se hace clic en Constraint. Hacen un clic derecho y ponen donde dice crear nuevo constraint. Y ahí es donde definen su nombre de su PK. Aquí definen el nombre de la PK y acá asocian cuáles son los campos, después de haber creado todos sus campos, cuál es el campo que comprende la PK. En este caso solamente estoy colocando el ID de prueba. Acepto y ya está. Si es que no tengo nada más que configurar con respecto a las llaves foráneas, referencias, trigger, índices u otra cosa más, simplemente lo guardo o lo ejecuto. Para eso, aquí, no sé si se logra ver, bueno, lamentablemente por la versión de Windows, que es para gratuita, versión trial, perdón, me sale ese mensajito. Pero le hacen clic acá donde dice Save. Hacemos clic en Save y aquí se está creándose el script para crear la base de datos. Si la script está correctamente armado, entonces tú pones la opción para que se ejecute y se cree la tabla, persistir. Y si está todo correcto, ya se creó nuestra tabla. Entonces acá, como se pueden dar cuenta, está mi tabla 1 y acá están mis columnas. Y eso sería todo. Ahora, ¿cómo puedo ver la información de esa tabla? Pues simplemente, como ya está seleccionada la tabla 1, aquí donde dice datos, vas a poder ver todos los registros que hay agregado. Si yo quiero agregar valores aquí automáticamente, ¿cómo lo hago?
pues simplemente haces hacer clic acá, un momentito por favor, haces doble clic si no me equivoco, y deberías de poder editar los valores. Si no, haces clic en Edit y pones aquí donde dice añadir registro. Y de esa manera aquí directamente ya puedes registrar tus datos, ¿no? Por ejemplo, acá prueba, tengo que poner mi nombre, Henry, y aquí ya se estaría agregando mi campo. Si quiero agregar más otros campos, acá nomás se clic en el más para añadir más registros. Voy a poner acá Harold, y aquí pongo otra vez el más, Enter, presiono más, y así voy agregando más datos. Si quiero editar los campos, simplemente hago doble clic sobre estos campos ya agregados y modifico. Así sería. Muy bien. Eh, para grabar todos estos cambios, porque todos estos cambios ahí están, como decir, en memoria, no están grabados, siempre no se olviden de hacer clic en el Save. Hacemos clic en el Save y con eso ya se aplicaron los cambios. Y listo, para poder cerrar y irnos, para cerrar la base del editor, simplemente hacemos clic en la X, nos dice que si estamos seguros de salir, le ponemos que sí, y no se olviden siempre que tienen que apagar el servicio. Para apagar es muy sencillo, simplemente cierran esto, un clic acá y ya se cerró. Donde se graban todos mis archivos, todo mi proyecto del que trabajo en el PHP Server, en el caso del USB Web Server, pues es en la carpeta root. Aquí es donde yo creo mis archivos. Cuando yo ya en mi localhost 1, yo tengo que buscar aquí mi archivo que he creado. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por el video.